A las 11 de la noche, el pasillo del segundo piso olía a desinfectante y a tiempo detenido. Mercedes Vega caminó sin hacer ruido sobre el piso de linóleo gastado. Llevaba 12 años caminando por ese pasillo. Conocía cada baldosa suelta, cada mancha de humedad en el techo, cada puerta cerrada, detrás de la cual alguien dormía o fingía dormir. El hogar Los Cedros no era un mal lugar, no era uno de esos asilos que salen en las noticias, pero tampoco era un hogar. Era un lugar donde la gente esperaba. Algunos esperaban visitas que nunca llegaban, otros esperaban el final. Mercedes tenía 52 años. Cabello castaño recogido bajo una cofia blanca, manos fuertes de quien ha levantado cuerpos y cambiado sábanas durante más de una década, y unos ojos oscuros que todavía se humedecían cuando un paciente la llamaba por el nombre equivocado, porque su madre también había tenido Alzheimer, y también la había llamado por nombres que no eran el suyo, hasta que dejó de llamarla del todo. Esa noche, mientras revisaba las puertas una por una, Mercedes escuchó algo, una melodía, suave, lejana, como si alguien estuviera tocando un piano con los dedos envueltos en algodón. Venía de la sala 13. Mercedes se detuvo. La sala 13 era el salón común del segundo piso. Tenía sillones viejos, una televisión que nadie encendía, y en la esquina, un piano vertical de madera oscura que llevaba años sin ser afinado. Nadie lo tocaba, nadie excepto él. Augusto Morales estaba sentado frente al piano con la espalda recta como un mástil. Tenía 78 años, cabello blanco que alguna vez fue negro azabache, manos largas y huesudas que se movían sobre las teclas con una precisión que desmentía su diagnóstico. Alzheimer en etapa temprana, decía su expediente. Algunos días Augusto no recordaba su nombre, no reconocía su habitación, confundía a Mercedes con su esposa muerta, pero otros días, como esta noche, sus ojos se aclaraban, como si la niebla se retirara por unas horas y dejara ver al hombre que había sido, un pianista de concierto, un compositor que había llenado teatros en 3 países, un hombre cuya música alguna vez hizo llorar a desconocidos, un hombre que ahora a veces no recordaba cómo se ataban los zapatos, pero que nunca olvidaba dónde estaba el do central. Mercedes se quedó en la puerta escuchando. La melodía era hermosa, triste y luminosa al mismo tiempo, como una despedida que no quiere terminar. Las notas subían y bajaban como olas lentas. Cada acorde abría una puerta a un lugar que Mercedes no conocía pero que reconocía. Ese lugar donde viven las cosas que perdimos, los nombres que olvidamos, las manos que soltamos. La música llenaba la sala 13 con algo que faltaba en cada rincón del hogar Los Cedros. Vida. Augusto dejó de tocar de golpe. Sus manos se quedaron suspendidas sobre las teclas. Giró la cabeza y miró a Mercedes con ojos que esta noche eran completamente lúcidos. ¿Te gusta?, preguntó con voz ronca de quien no ha hablado en horas. Es lo más hermoso que he escuchado en este lugar, respondió Mercedes desde el marco de la puerta. Augusto sonrió, una sonrisa breve, amarga. Se llama Canción sin dueño, explicó mirando las teclas. La compuse hace 40 años, para mi hijo, cuando todavía me quería. Mercedes sintió un nudo en la garganta. Señor Morales, debería volver a su habitación, sugirió con suavidad. Es muy tarde. Mercedes, dijo Augusto sin moverse del piano. ¿Puedo pedirte algo? Lo que necesite. Augusto metió la mano en el bolsillo de su bata. Sacó una tecla de piano, pequeña, de marfil viejo y amarillento, rota en un extremo. La sostuvo frente a Mercedes como si fuera una reliquia sagrada. Guárdala, pidió con urgencia. No dejes que nadie la encuentre, especialmente mi hijo. ¿Por qué?, preguntó Mercedes tomándola con cuidado. Los ojos de Augusto se nublaron por un instante, la niebla amenazando con volver, pero se aferró a la lucidez con la fuerza de un hombre que se ahoga. Porque es lo único que no me ha podido quitar, susurró. Antes de que Mercedes pudiera preguntar más, la niebla ganó. Augusto parpadeó. Miró alrededor de la sala como si no supiera dónde estaba. Miró a Mercedes sin reconocerla. ¿Elena?, murmuró confundido. ¿Eres tú, Elena? Elena había sido su esposa. Llevaba 15 años muerta. Soy Mercedes, señor Morales, corrigió con ternura. Su enfermera.
Vamos a su cuarto. Lo guió por el pasillo con paciencia infinita. Lo arropó en su cama. Le dejó un vaso de agua en la mesita. Y cuando salió de la habitación, apretó la pequeña pieza de marfil en el bolsillo de su uniforme. Pequeña, rota, pesada de secretos. El hogar Los Cedros funcionaba con la precisión fría de un reloj al que nadie le da cuerda con cariño. Carmen Estrada, la directora, llegaba cada mañana a las 7. Tacones bajos sobre el linóleo, carpeta de cuero negro bajo el brazo. Sonrisa profesional que medía cada palabra antes de soltarla. Carmen no era cruel, pero tampoco era amable. Era eficiente. Y en un lugar donde la eficiencia significaba menos personal, menos tiempo por paciente, menos humanidad por turno, la eficiencia dolía tanto como la crueldad. Mercedes la había visto rechazar la solicitud de un terapeuta ocupacional. Había visto cómo reducía las comidas de 3 opciones a una. Había visto cómo los jardines dejaron de tener jardinero y las flores se secaron una por una. Pero Carmen siempre tenía una respuesta. El presupuesto no alcanza. Las familias no pagan a tiempo. Si no recortamos, cerramos. Las consecuencias eran visibles. Don Esteban pedía fruta fresca por las mañanas. Le daban compota de manzana de lata. Doña Amparo necesitaba lana para tejer. Carmen dijo que no era un gasto esencial. La señora Inés pedía que alguien la escuchara cantar. Nadie tenía tiempo. Y Mercedes callaba. Porque necesitaba ese trabajo. Porque a los 52 años, sin título universitario, sin esposo, sin ahorros, el turno de noche en Los Cedros era lo único que la separaba de la calle. Pero esa mañana, antes de terminar su turno, Mercedes vio algo que no debería haber visto. Carmen estaba en su oficina con la puerta entreabierta. Hablaba por teléfono. Su voz era diferente, más suave, más servil. Sí, señor Morales, todo está en orden, decía Carmen. Su padre está estable. La medicación ajustada como usted indicó. No ha tenido episodios lúcidos esta semana. Mercedes se detuvo en el corredor. Eso era mentira. Augusto había tenido un episodio lúcido esa misma noche. Había tocado el piano durante 20 minutos. Había hablado con claridad. ¿Por qué Carmen le mentía al hijo? Nicolás Morales llegó al hogar Los Cedros el jueves a las 4 de la tarde. Mercedes estaba terminando horas extra cuando lo vio entrar. Tenía 55 años, traje azul marino impecable, cabello oscuro peinado con gel, reloj caro en la muñeca izquierda, zapatos que brillaban como espejos. Todo en él decía éxito, todo en él decía prisa. Carmen lo recibió en la puerta con una sonrisa que Mercedes nunca le había visto dirigir a ningún paciente ni a ningún empleado. Señor Morales, qué gusto verlo, saludó Carmen. No tengo mucho tiempo, respondió Nicolás mirando su reloj. Vengo a firmar los papeles de la renovación del contrato. Por supuesto. Están en mi oficina, indicó Carmen guiándolo por el pasillo. ¿Y mi padre? Preguntó Nicolás sin detenerse, como quien pregunta por el clima. Estable, tranquilo, la nueva dosis lo mantiene calmado, informó Carmen. Bien, aceptó Nicolás. No quiero otro incidente como el del mes pasado. No se preocupe, está controlado, aseguró Carmen. Mercedes observó desde el fondo del corredor. Nicolás no fue a ver a su padre. Firmó papeles durante 15 minutos. Bebió un café en la oficina de Carmen. Firmó sin leer. Preguntó cuánto costaba la renovación. No preguntó si su padre había comido, si alguien le leía, si todavía recordaba su cumpleaños. Y se fue, sin subir al segundo piso, sin pisar la habitación 8, sin decir su nombre. Mercedes sintió algo caliente en el pecho. No era tristeza, era rabia. Esa noche subió a la habitación 8. Augusto dormía. En la mesita de noche había una fotografía enmarcada. Un hombre joven con un niño en brazos. Ambos sonreían frente a un piano de cola. El hombre era Augusto, 40 años más joven. El niño era Nicolás, el mismo hombre que hoy firmó papeles durante 15 minutos y se fue sin subir las escaleras. Mercedes tomó la fotografía. La limpió con la manga
manga de su uniforme. La devolvió a su lugar y se preguntó en qué momento un niño que sonríe en los brazos de su padre se convierte en un hombre que no lo visita. Esa noche, durante la ronda de medicamentos, Mercedes se detuvo frente al expediente de Augusto. Algo no cuadraba. La dosis de su medicamento para dormir había sido duplicada hacía 3 meses. La orden estaba firmada por el médico de la residencia, pero junto a la firma había una nota escrita a mano con letra diferente. Ajuste solicitado por familiar autorizado. Familiar autorizado, Nicolás. Mercedes comparó las dosis con las de otros pacientes con diagnósticos similares. Augusto estaba recibiendo el doble. No era una dosis peligrosa, pero era suficiente para mantenerlo dormido más horas, para reducir sus episodios lúcidos, para mantenerlo en la niebla. ¿Por qué un hijo querría que su padre estuviera más dormido? ¿Por qué un hijo pediría que su padre tuviera menos momentos de claridad? Mercedes cerró el expediente. La pregunta le quemaba por dentro. Se sentó en la estación de enfermería vacía. El reloj de pared marcaba las 2 de la mañana. El pasillo estaba en silencio. Solo el zumbido del fluorescente y el ronquido lejano de algún paciente. No era asunto suyo. Ella era enfermera nocturna. Su trabajo era dar medicamentos, cambiar sábanas, verificar signos vitales. No era detective, no era abogada, no era nadie, pero recordó las manos de Augusto sobre el piano, la claridad en sus ojos, la urgencia en su voz cuando le entregó aquella pieza de marfil. Alguien estaba silenciando a ese hombre, y Mercedes era la única que lo escuchaba. 3 noches después, la melodía volvió a sonar en la sala 13. Mercedes dejó la estación de enfermería y caminó hasta la puerta. Augusto tocaba con los ojos cerrados. La misma pieza, canción sin dueño, pero esta vez tocaba más rápido, con urgencia, como si supiera que la ventana de lucidez se cerraría pronto. Cuando terminó, se quedó inmóvil frente al piano. Mercedes se acercó. ¿Está bien, señor Morales?, preguntó sentándose a su lado en la banqueta. Augusto la miró. Ojos claros, presentes. Mercedes, dijo, y esta vez no la confundió con nadie. ¿Todavía tienes la tecla? La tengo, confirmó tocándose el bolsillo del uniforme donde la guardaba siempre. Bien. Augusto bajó la voz. Mi hijo me robó la voz, Mercedes. Me robó la música. ¿Qué quiere decir?, preguntó ella inclinándose más cerca. Mis composiciones, explicó Augusto con voz temblorosa pero lúcida. Las escribí durante 30 años. Son mías, cada nota, cada silencio. Pero Nicolás registró los derechos a su nombre. Cambió los contratos cuando yo empecé a olvidar. Ahora vende mi música como si fuera suya. Y yo estoy aquí encerrado para que no pueda hablar. Mercedes sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Tiene pruebas?, preguntó con cautela. Augusto señaló el piano con un dedo tembloroso. Las pruebas están donde siempre estuvieron, en el instrumento, en la nota que falta. Mercedes miró el piano. Había un espacio vacío en el teclado, un hueco vacío, exactamente donde encajaría exactamente la pieza que Augusto le había dado. No entiendo, admitió Mercedes. Augusto sonrió. Es más que lo que parece. Ábrela. Antes de que Mercedes pudiera responder, los ojos de Augusto se nublaron. La niebla volvió a tragárselo. Sus manos cayeron sobre las teclas produciendo un acorde disonante que resonó en la sala vacía. Miró a Mercedes sin reconocerla. ¿Quién eres?, preguntó con miedo infantil. Soy Mercedes, su enfermera. Todo está bien. Lo llevó de vuelta a su cama. Esperó a que se durmiera. Entonces sacó la pieza de marfil del bolsillo. La examinó bajo la luz del corredor. Era vieja, de marfil, rota en un extremo, pero al mirarla más de cerca, vio una línea fina, una costura, como si pudiera abrirse en 2. Con cuidado, presionó el borde roto. Se separó en 2 mitades. Adentro había un papel, doblado, pequeño, amarillento. Mercedes lo abrió con dedos temblorosos. Era una página de partitura manuscrita. En la esquina inferior derecha, con tinta azul desteñida, una dedicatoria. Todas las canciones son tuyas, Elena. Firmado, Augusto Morales.
1982. Y debajo, una lista de títulos, 8 composiciones, con fechas que iban de 1978 a 1990. Mercedes reconoció un título de la lista. Se le cortó la respiración. Lo había visto 3 días antes. Estaba limpiando la sala de espera del primer piso cuando una revista sobre la mesa le llamó la atención. La portada mostraba a un hombre de traje en un escenario recibiendo un trofeo dorado. El titular decía: Nicolás Morales, el empresario que rescata el legado de la música clásica latinoamericana. Mercedes abrió la revista. El artículo describía a Nicolás como un visionario que dedicaba su vida a preservar las composiciones de su padre, el legendario Augusto Morales. Había una cita de Nicolás: «Mi padre me enseñó que la música es eterna. Es mi honor llevar su legado al mundo». Mercedes leyó la frase 3 veces. Cada vez dolía más, porque el hombre que supuestamente honraba a su padre no había subido las escaleras para verlo en 3 meses. Un artículo sobre Nicolás Morales, el empresario musical que rescata el legado de la música clásica latinoamericana. Junto al artículo, una fotografía de Nicolás en un escenario recibiendo un premio. El premio era por una composición llamada Canción sin dueño, la misma pieza que Augusto tocaba cada noche en la sala 13. El hijo estaba vendiendo la música de su padre, y el padre estaba encerrado y sedado para que no pudiera contarlo. Al día siguiente, Mercedes pidió hablar con Carmen. La directora la recibió con la puerta cerrada y una expresión cautelosa. «Quiero hablar sobre la medicación del señor Morales», comenzó Mercedes. «¿Qué pasa con ella?», preguntó Carmen sin levantar la vista de sus papeles. «La dosis fue duplicada hace 3 meses, sin justificación clínica clara, y la solicitud vino del hijo, no del médico». Carmen levantó la vista lentamente. «Mercedes, llevas 12 años aquí. ¿Sabes cómo funciona esto? Las familias tienen derecho a participar en las decisiones médicas de sus familiares. Participar es una cosa, sedar es otra», replicó Mercedes. El rostro de Carmen se endureció. «Ten cuidado con lo que insinúas». «No estoy insinuando nada. Estoy preguntando por qué un hijo quiere que su padre duerma más y hable menos». Carmen se levantó de su silla, rodeó el escritorio, se paró frente a Mercedes con los brazos cruzados. «Voy a ser directa contigo», dijo bajando la voz. «Nicolás Morales financia el 40% de este hogar. Sin su dinero cerramos. Si cerramos, 80 ancianos se quedan en la calle. Y tú te quedas sin trabajo». Mercedes no respondió. «Te ofrezco algo», continuó Carmen. «Un contrato fijo, con seguro médico, algo que nunca has tenido aquí. Lo único que necesito es que hagas tu trabajo y dejes de hacer preguntas sobre la familia Morales». Mercedes miró a Carmen. Pensó en sus cuentas sin pagar, en el alquiler del mes que viene, en los 12 años sin contrato fijo, sin seguro, sin red. Un contrato fijo significaba seguridad, significaba dejar de contar monedas, significaba poder enfermarse sin miedo. «No necesito un contrato que me cueste el silencio», respondió Mercedes. «Ya tengo algo más valioso». «¿Y qué es eso?», preguntó Carmen con desprecio. «La conciencia limpia», contestó Mercedes. «Buenas tardes, señora». Salió de la oficina sintiendo las piernas temblar, pero con la espalda recta. Esa noche, en su departamento, Mercedes se sentó en la cama con las manos juntas. El departamento era pequeño, una habitación, una cocina que olía a café barato, una ventana que daba a un callejón. En la mesita de noche, una fotografía de su madre, la única que conservaba. «¿Estoy haciendo bien, mamá?», preguntó al silencio. Nadie respondió. Pero Mercedes supo la respuesta, porque su madre le había enseñado algo que ningún título universitario puede dar, que cuidar a alguien no es un trabajo, es una decisión que se toma cada día, incluso cuando cuesta todo. 2 días después, Nicolás Morales apareció en el hogar sin previo aviso. No fue a la oficina de Carmen, fue directamente al 2º piso. Mercedes estaba cambiando las sábanas de la habitación 6 cuando lo vio caminar por el pasillo. «¿Tú eres Mercedes?», preguntó sin saludar. «Soy la enfermera del turno nocturno», respondió con calma. «Carmen me dijo que estás haciendo preguntas sobre mi padre, sobre su medicación,
sobre mí. Hago preguntas porque es mi trabajo cuidar a los pacientes, explicó Mercedes sin dejar de doblar la sábana. Nicolás dio un paso hacia ella. Su colonia cara llenó el pequeño cuarto. Voy a ser claro, mi padre está enfermo, no sabe lo que dice, confunde personas, inventa historias. Eso es parte de su condición. Eso es cierto algunos días, concedió Mercedes, pero otros días está perfectamente lúcido, y esos días tiene cosas importantes que decir. Nicolás sacó un cheque del bolsillo interior de su saco. Lo puso sobre la cama recién tendida. 12 meses de tu sueldo, en un solo pago. Te vas hoy, sin escándalo, sin preguntas, sin volver. Mercedes miró el cheque. Era más dinero del que había visto junto en su vida. Con eso podría pagar 6 meses de alquiler, saldar deudas, quizás tomarse un descanso por primera vez en 12 años. Dobló la sábana con cuidado, la puso sobre la almohada, tomó el cheque, lo miró una última vez y se lo devolvió a Nicolás. Su padre me pidió que lo cuidara, declaró Mercedes. No dijo que me fuera cuando se pusiera difícil. Me pidió que me quedara. Nicolás guardó el cheque con un gesto brusco. Cometes un error, advirtió con voz helada. Mi madre tuvo Alzheimer, respondió Mercedes mirándolo directamente a los ojos. Murió en un lugar como este, sola, porque el personal no tenía tiempo, porque nadie preguntaba, porque a nadie le importaba. No voy a dejar que eso le pase a su padre. Mi padre no es tu madre, cortó Nicolás. Tiene razón, concedió Mercedes. Su padre tiene un hijo que todavía está vivo. La pregunta es si ese hijo está dispuesto a actuar como tal. Nicolás salió de la habitación sin responder. Sus zapatos de espejo resonaron en el corredor como disparos secos. Al día siguiente, Mercedes encontró una nota en su casillero. Sin firma, solo una línea escrita a máquina. Las enfermeras que hacen demasiadas preguntas terminan sin empleo y sin referencias. Mercedes dobló la nota, la guardó junto a las fotografías de los documentos. Otra prueba más. Esa noche, mientras hacía la ronda, pasó frente a la habitación 8. La puerta estaba entreabierta. Adentro, Augusto dormía profundamente, demasiado profundamente. La nueva dosis hacía su trabajo, silenciando al hombre que una vez llenó teatros con su música. Mercedes apretó los puños. La rabia que sentía no era caliente como la primera vez, era fría, lenta, la rabia de alguien que ha tomado una decisión y ya no tiene miedo. La última noche lúcida de Augusto llegó un martes de lluvia. Mercedes estaba haciendo la ronda de las 11 cuando vio luz en la habitación 8. Abrió la puerta con cuidado. Augusto estaba sentado en la cama, despierto, mirando por la ventana como si esperara a alguien. La lluvia golpeaba el vidrio con insistencia. El agua resbalaba por el cristal dibujando caminos que se borraban y se rehacían, como la memoria. Mercedes llamó sin voltear. Hoy es un buen día. Mi cabeza está clara. Puedo sentirlo. Me alegra, respondió ella sentándose en la silla junto a la cama. Pero también sé que estos días son cada vez menos, continuó Augusto con la serenidad de quien ha aceptado lo inevitable. Un día la niebla va a ganar y no voy a volver. Necesito que entiendas todo antes de que eso pase. Mercedes asintió. Cuando Elena murió, hace 15 años, dejé de componer, comenzó Augusto. No podía. La música era para ella. Cada nota que escribí en mi vida fue para Elena. Sin ella no tenía sentido. Hizo una pausa. Nicolás siempre fue inteligente, más que yo, pero no heredó mi amor por la música. Heredó el amor de su madre por las cosas, por el dinero. Cuando Elena murió, yo tenía las composiciones, los derechos, los contratos originales. Todo estaba a mi nombre. ¿Qué pasó?, preguntó Mercedes. El Alzheimer pasó, respondió Augusto con amargura. Empecé a olvidar, primero las llaves, luego las fechas, luego los nombres. Nicolás se dio cuenta antes que nadie, y en lugar de ayudarme, vio una oportunidad. Sus manos temblorosas se aferraron a la sábana. Me trajo papeles para firmar. Dijo que eran para proteger mi patrimonio. Yo confiaba en él. Era mi hijo.
Firmé sin leer porque ya no podía concentrarme lo suficiente para entender la letra pequeña. ¿Qué firmó?, preguntó Mercedes, aunque ya intuía la respuesta. Le di el poder sobre todo, confesó Augusto. Mis composiciones, mis derechos de autor, mi cuenta bancaria, mi libertad. Firmé mi propia jaula y lo metió aquí, completó Mercedes. Me internó 3 meses después, confirmó Augusto. Dijo que era por mi bien, que no podía vivir solo, que necesitaba cuidado profesional, pero la verdad era otra. Necesitaba que yo estuviera lejos, callado, dormido, para que nadie supiera que las canciones que él vende como suyas son mías. Pero la partitura que encontré escondida dentro, comenzó Mercedes. Es el original, afirmó Augusto. Mi letra, mi firma, mi dedicatoria a Elena. Las fechas demuestran que compuse esas obras décadas antes de que Nicolás registrara los derechos. Es la prueba de que todo es mío, de que él me robó. Augusto la miró con ojos que brillaban con desesperación. Escóndela bien, Mercedes. Si Nicolás la encuentra, desaparece, y yo me quedo aquí hasta que la niebla me borre por completo. ¿Por qué no fue a la policía?, preguntó Mercedes. ¿Cuándo?, replicó Augusto con una sonrisa rota. Cuando todavía podía pensar con claridad. No sabía lo que mi hijo estaba haciendo. Ahora soy un anciano con Alzheimer. ¿Quién le cree a un hombre que no recuerda qué desayunó? La pregunta quedó flotando en la lluvia que golpeaba la ventana. Yo le creo, declaró Mercedes. Augusto tomó su mano. Sus dedos fríos apretaron los de ella. Entonces eres la única, susurró. Y eso me basta. Se quedaron en silencio. La lluvia golpeaba la ventana. Augusto no soltó la mano de Mercedes. Y ella no la retiró. No había romance en ese gesto. No había confusión. Había algo más raro y más valioso, confianza absoluta, la confianza de un hombre que entrega su última verdad a la persona que limpia su habitación cada noche. ¿Sabe qué es lo peor del Alzheimer?, preguntó Augusto después de un largo silencio. ¿Qué?, respondió Mercedes. Que no pierdes la memoria de golpe, la pierdes como arena entre los dedos. Y lo peor es que a veces puedes ver cómo se va, puedes sentir cómo las caras se borran, cómo los nombres se deshacen, y no puedes hacer nada, solo mirar. Mercedes apretó su mano. Pero la música no se va, añadió Augusto con una sonrisa triste. El Alzheimer me quitó los nombres, me quitó las fechas, me quitó la cara de mi hijo cuando era niño, pero no me quitó las notas. Cada vez que me siento frente al piano, mis dedos recuerdan lo que mi cabeza olvidó. Es lo único que queda de mí. Eso es suficiente, declaró Mercedes. Mercedes no durmió al día siguiente. En lugar de irse a casa después de su turno, esperó a que Carmen saliera a almorzar. Entró a la oficina con la excusa de dejar un informe. La carpeta de Augusto estaba en el segundo cajón del archivero, gruesa, con el sello del hogar. Adentro encontró lo que buscaba. Un poder notarial firmado por Augusto. La firma era temblorosa, irregular, la letra de alguien que ya estaba perdiendo el control de sus manos. Junto al poder, un contrato de cesión de derechos musicales, de Augusto Morales a Nicolás Morales, fechado 2 meses antes del internamiento. Mercedes pasó las páginas con cuidado. Cada documento contaba una parte de la historia. Cada firma, cada fecha, cada sello era una pieza del rompecabezas. Y al fondo de la carpeta, algo que le heló la sangre. Un informe médico que no coincidía con el expediente oficial. El médico de cabecera había escrito que Augusto no necesitaba internamiento permanente, que con cuidados domiciliarios podía mantener calidad de vida, que el internamiento era excesivo para su etapa de diagnóstico. Alguien había tachado esa recomendación con un marcador negro y encima, con letra que Mercedes reconoció como la de Carmen, decía: familia solicita internamiento completo. Autorizado. Mercedes fotografió cada página. Las manos le temblaban tanto que tuvo que apoyar el teléfono en el escritorio para que las fotos salieran claras. Salió de la oficina antes de que Carmen volviera. En el baño de empleados, Mercedes se encerró en un cubículo, se sentó en la tapa del inodoro y respiró. Sus manos temblaban tanto que casi se le cayó el teléfono. Revisó las fotos una por una.
todas legibles, todas claras, todas devastadoras. Tenía en su teléfono la prueba de que un hombre estaba siendo encerrado y silenciado para que su hijo pudiera robarle la música. Pero ella era una enfermera nocturna, sin título, sin abogado, sin contactos. ¿Quién le iba a creer? Entonces recordó algo que su madre le decía cuando era niña. No necesitas que te crean, Mercedes. Necesitas que te escuchen. Una vez que la verdad sale, camina sola. Mercedes guardó el teléfono, se lavó la cara y volvió al trabajo. La oportunidad llegó 2 semanas después. El Hogar Los Cedros organizaba su cena anual de beneficencia. Una noche elegante en la que los donantes cenaban en el jardín del hogar y Carmen daba un discurso sobre la importancia de cuidar a los mayores. Este año había un invitado especial, Nicolás Morales. Recibiría un reconocimiento público por su generosa contribución al hogar. La ironía era tan amarga que Mercedes sentía su sabor en la boca. Un hombre que mantenía a su padre sedado y encerrado iba a ser premiado por su generosidad. Mercedes tenía las fotos en su teléfono. Tenía la partitura original escondida en la pieza de marfil. Tenía el testimonio de un hombre lúcido que pronto dejaría de serlo. La noche antes de la gala, Mercedes hizo algo que nunca había hecho. Subió a la sala 13 a las 11. Augusto estaba despierto, lúcido, como si supiera que era importante. «Necesito que me cuente todo otra vez», pidió Mercedes. «Pero esta vez voy a grabar». Augusto la miró. «¿Para qué?» «Para que el mundo lo escuche». Augusto cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había algo nuevo en ellos. No era miedo, era alivio. El alivio de alguien que por fin va a soltar el peso. «Mi nombre es Augusto Morales», comenzó mirando a la cámara del teléfono. «Soy compositor». Habló durante 10 minutos, con claridad, con dolor, con la dignidad de un hombre que sabe que esta puede ser su última declaración lúcida. Cuando terminó, Mercedes guardó el teléfono. Augusto le tomó la mano. «Gracias», susurró. «Pase lo que pase mañana, ya no estoy solo». Mercedes apretó su mano. Nunca lo estuvo, solo que nadie se detenía a escuchar. Pero también sabía lo que significaba hablar. Carmen la despediría esa misma noche. Nicolás usaría sus abogados para destruirla. Nadie le creería a una enfermera nocturna sin título contra un empresario con premios. Perdería su trabajo, su único ingreso, su capacidad de cuidar a Augusto y a los demás. Pasó la noche anterior a la gala sentada en su departamento vacío, mirando la tecla de piano sobre la misma mesa donde cenaba sola cada noche, la misma mesa donde su madre había dejado de reconocerla. Si hablaba, lo perdía todo. Si callaba, Augusto se perdía para siempre. No había camino seguro, solo el correcto. Mercedes pasó todo ese día preparándose, no para la gala, para lo que iba a hacer. Cargó su teléfono al máximo, verificó que la grabación de Augusto estuviera clara. Revisó las fotos de los documentos una por una. Ya las había enviado por correo electrónico a una dirección que encontró en la página de la Asociación de Derechos del Adulto Mayor. No sabía si alguien las leería, pero quería que existiera una copia fuera de su teléfono, por si acaso. Antes de salir de su departamento, Mercedes se miró en el espejo. Vio a una mujer de 52 años, con uniforme de enfermera y ojeras, de quien no ha dormido bien en semanas. No parecía una heroína, no parecía nadie. Y quizás por eso iba a funcionar, porque nadie mira a la mujer que sirve. La cena de beneficencia llenó el jardín del Hogar Los Cedros, con mesas vestidas de blanco, velas y el murmullo de personas que donaban dinero una vez al año para sentirse bien consigo mismas. Carmen, vestida de negro, daba la bienvenida con su sonrisa profesional. Nicolás estaba sentado en la mesa principal, traje oscuro, sonrisa segura. El trofeo de reconocimiento ya esperaba en el atril. Mercedes trabajaba esa noche. Servía agua, retiraba platos. Invisible como siempre. Nadie mira a la mujer que sirve. A las 9, Carmen subió al pequeño escenario junto al jardín. «Esta noche honramos a alguien muy especial», anunció con voz cálida. «Un hombre que ha demostrado que la generosidad es un acto de amor.
Nicolás Morales no solo sostiene este hogar con su apoyo, también mantiene vivo el legado musical de su padre, el gran Augusto Morales, llevando sus composiciones a nuevas generaciones. Aplausos. Nicolás se puso de pie, caminó hacia el escenario con paso seguro, y Mercedes caminó hacia el piano que habían colocado junto al escenario para la ocasión. Nadie la vio acercarse. Nadie nota a la mujer que sirve. Antes de que Nicolás llegara al atril, Mercedes se sentó en el piano, puso sus manos sobre las teclas. No sabía tocar, pero no necesitaba hacerlo. Sacó su teléfono, lo colocó sobre el piano y presionó reproducir. La grabación que había hecho 3 noches antes llenó el jardín. La voz de Augusto, clara, lúcida, firme. Mi nombre es Augusto Morales. Soy compositor. Durante 30 años escribí música que mi hijo Nicolás ahora vende como suya. Me internó en este hogar para silenciarme. Me aumentaron la medicación para mantenerme dormido. Mis composiciones llevan mi firma, mis fechas, mi letra. Las pruebas existen. Solo necesitaba que alguien las escuchara. El jardín quedó en silencio absoluto. Las velas temblaban con la brisa nocturna. Nicolás se había detenido a medio camino del escenario. Su rostro perdió todo color. Mercedes se puso de pie. Sostuvo la tecla de piano frente a todos. La abrió. Sacó la partitura. La desplegó. Esta es la partitura original de Canción sin dueño, anunció con voz que no temblaba, escrita por Augusto Morales en 1982, dedicada a su esposa Elena. La misma composición por la que su hijo Nicolás acaba de recibir un premio el mes pasado. Un murmullo recorrió las mesas como una ola. «Esto es ridículo», protestó Nicolás desde el centro del jardín. «Mi padre tiene Alzheimer, no sabe lo que dice. Esta mujer es una empleada resentida que quiere dinero. Si quisiera dinero, habría aceptado el cheque que usted me ofreció hace 2 semanas», respondió Mercedes sin levantar la voz. 12 meses de sueldo a cambio de mi silencio. Lo rechacé. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Periodistas invitados a la gala sacaron teléfonos. Cámaras comenzaron a grabar. «También tengo fotografías de los documentos», continuó Mercedes. «El poder notarial firmado cuando su padre ya no podía leer. La cesión de derechos. Y el informe médico que recomendaba cuidado domiciliario, no internamiento. Un informe que fue anulado por la directora de este hogar bajo instrucciones de usted». Carmen se levantó de su mesa, pálida como la cera. «Mercedes, estás despedida», ordenó con voz que intentaba ser firme pero temblaba. «Lo sé», aceptó Mercedes, «pero Augusto Morales merece que alguien hable por él, aunque le cueste todo a esa persona». Un hombre de cabello gris se levantó de una de las mesas del fondo. «Soy el doctor Ernesto Quiroga. Dirijo la Asociación de Derechos del Adulto Mayor», se presentó. «Señora, me gustaría examinar esos documentos. Y si lo que dice es cierto, esto no se queda aquí». Mercedes le entregó su teléfono con las fotos. Le entregó la partitura. Le entregó la pieza de marfil rota. Le entregó todo. Nicolás intentó salir del jardín, pero las cámaras ya lo habían rodeado. Preguntas volaron desde todas las direcciones. «Señor Morales, ¿es cierto que su padre está sedado? ¿Puede explicar los contratos firmados durante el deterioro cognitivo? ¿Sabía que el informe médico original recomendaba cuidado domiciliario?» Nicolás levantó las manos. «Esto es una calumnia», protestó. «Mi padre está enfermo. Esta mujer es una empleada resentida. Si estoy resentida, ¿por qué rechacé su cheque?», respondió Mercedes desde el piano. 12 meses de sueldo. Me los ofreció en la habitación 6 hace 2 semanas, a cambio de irme y callar. Un murmullo recorrió el jardín. «También encontré una nota en mi casillero», añadió Mercedes sacando el papel doblado de su bolsillo, sin firma, amenazándome con perder mi empleo si seguía preguntando. La sonrisa de empresario exitoso se había convertido en la mueca de un hombre que ve cómo se derrumba su mundo. Las semanas siguientes fueron un terremoto. La asociación del Dr. Quiroga presentó una denuncia formal. Un juez
ordenó una auditoría completa de los derechos musicales de Augusto Morales. Los contratos firmados durante el deterioro cognitivo fueron declarados nulos. Las 8 composiciones volvieron legalmente a nombre de Augusto. Nicolás enfrentó cargos por abuso patrimonial y privación indebida de libertad. Carmen Estrada fue destituida. El Ministerio de Salud intervino el Hogar Los Cedros. Un nuevo comité de familiares y profesionales asumió la dirección. Se implementaron protocolos de supervisión independiente para la medicación. Cada ajuste de dosis requeriría ahora la aprobación de 2 médicos, no de un familiar. Ningún hijo podría volver a usar una firma temblorosa para encerrar a su padre en el silencio. Esa noche, Mercedes caminó sola hasta la parada del autobús. No tenía trabajo, no tenía certeza de que algo cambiaría. Solo tenía un teléfono con una grabación y el bolsillo vacío donde antes guardaba una pieza de marfil. Pero sentía algo que no había sentido en años: ligereza, la ligereza de quien ha dicho la verdad y ya no carga el peso del silencio. La caída de Nicolás fue rápida y pública. Los periódicos titularon: empresario musical, acusado de robar las composiciones de su propio padre. La historia se volvió viral. Miles de personas compartieron la grabación de Augusto. La voz de un anciano con Alzheimer pidiendo que alguien lo escuchara resonó en todo el país, y la gente escuchó. Mercedes fue despedida la noche de la gala, pero 3 semanas después, el nuevo comité la llamó. Le ofrecieron su puesto de vuelta, esta vez con contrato fijo, con seguro médico, no a cambio de su silencio, a cambio de su voz. Mercedes aceptó, no por el contrato, no por el seguro, porque 80 ancianos la necesitaban, y porque una promesa hecha a un hombre frente a un piano a las 11 de la noche tiene más peso que cualquier firma en un papel. Su primer día de vuelta, Doña Amparo la recibió con una bufanda tejida. «Es para ti», dijo la anciana con ojos brillantes. «La hice con la lana que el nuevo comité nos compró, azul como tu uniforme». Mercedes se la puso. Le quedaba grande, le quedaba perfecta, y porque uno de ellos todavía tocaba el piano en la sala 13. El día que Mercedes volvió, subió al 2º piso. Caminó por el pasillo que conocía de memoria. Se detuvo frente a la sala 13. La puerta estaba abierta. Augusto estaba sentado frente al piano. Esta vez no tocaba, solo miraba las teclas con una expresión distante. La niebla estaba ganando. Los días claros eran cada vez menos. Mercedes se sentó a su lado en la banqueta. No dijo nada, solo puso su mano sobre la de él, quieta, cálida. Augusto giró la cabeza, la miró, y por un momento, un breve instante luminoso, la reconoció. «Mercedes», susurró. «Estoy aquí», respondió ella. «¿Guardaste la tecla?», preguntó. «La tecla hizo su trabajo», contestó Mercedes apretando su mano. Su música volvió a ser suya. Toda, cada nota. Augusto procesó las palabras lentamente, como si cada una tuviera que abrirse paso a través de la niebla. Cuando entendió, sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo gracias. No hacía falta. Puso sus manos sobre las teclas y tocó Canción sin dueño, por última vez con esa claridad. Cada nota perfecta. Cada silencio exacto. La melodía salió de la sala 13, bajó por el pasillo, se coló por debajo de cada puerta. Doña Amparo dejó de tejer y levantó la cabeza. Don Esteban dejó de hablar con su silla vacía y escuchó. La señora Inés tarareó la melodía sin conocerla, como si su cuerpo la hubiera estado esperando. Y los ancianos que dormían abrieron los ojos, y los que estaban despiertos cerraron los suyos, y todos, por unos minutos, recordaron algo que creían haber olvidado, que estaban vivos. Mercedes escuchó con los ojos cerrados. Las lágrimas cayeron sin permiso. No eran lágrimas de tristeza, eran de gratitud, porque hay batallas que no se ganan con dinero ni con poder, se ganan quedándose, se ganan cuidando, se ganan poniendo la mano sobre otra mano en una sala vacía a las 11 de la noche. La música terminó. Augusto bajó las manos. Miró a Mercedes una última vez con ojos claros. «La canción ya tiene dueña», susurró. «Siempre fue para quien se queda».
Luego la niebla volvió, suave, lenta, como la marea que sube. Pero Mercedes se quedó a su lado, porque eso es lo que hacen las personas que cuidan. Se quedan. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y no olvides darle like para ver más historias como esta.